continuar con este estudio del primer libro de Reyes. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros para presentar una oración a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias, Señor, porque tú eres el Ebenezer, tú eres, Señor, quien nos ha guiado, tú siempre eres, Señor, quien pone el querer como el hacer, la sabiduría, el entendimiento, y te pedimos que así sea, Señor, en esta noche también, y que tú, a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñes lo que tú tienes preparado para nosotros. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches. Nos encontramos reunidos una vez más para continuar con este estudio de este libro de Reyes, que ahora nos encontramos en la etapa ya de la división de este reinado que fue unificado por David, solidificado por David, vivió un tiempo de paz con Salomón y después este reino se dividió tal cual como lo dijo Dios. En esta oportunidad vamos a estudiar los capítulos 18 y 19 del primer libro de Reyes. La geografía sigue siendo la misma, no vamos a salirnos del área interna porque básicamente nos vamos a dar cuenta que en el desenvolvimiento de este libro de Reyes lo que tenemos es una guerra permanente prácticamente interna. También tenemos a Siria siempre tratando de atacar a estos dos reinos, pero básicamente el conflicto es una guerra civil, por decirlo así, entre el reino de Israel y el reino de Judá, que antes fue un solo reino con el rey Salomón cuando él terminó su reinado. También hemos visto la aparición del profeta Elías, hemos empezado a estudiar lo que es el reinado de Acab, hablamos de Jezabel, que es una princesa del reino de Sidón, ¿no? Recuerden que Tiro y Sidón están en la parte también norte de lo que corresponde al mapa, a la geografía bíblica. Entonces nos damos cuenta nosotros que está al lado de Israel, del reino de Israel, y esa influencia de esta mujer a través de este dios Baal impone en el pueblo de Israel, en el reino de Israel, todas sus costumbres que tienen que ver con estos dioses paganos. Y esto implica mucho, ¿no? Implica sacrificios, implica adoraciones a dioses que no son dioses, ¿no? Que realmente lo vamos a ver ahora en la historia que vamos a detallar. Vamos a ver cómo este profeta Elías, un gran hombre de Dios, que aparece de repente en la escena y no hemos tenido ningún antecedente anterior de él, pero vemos que es un verdadero y gran hombre de Dios, que Dios lo usa tremendamente. Otra cosa que debemos ir tomando en cuenta, que no es en realidad prácticamente del tema, pero sí es necesario mencionarlo porque ya quedó atrás y de aquí para adelante no se va a mencionar, es el Arca del Pacto. Como ustedes ven, el Arca del Pacto se mencionó y se trabajó con el Arca del Pacto en todo lo que corresponde a la historia antigua hasta cuando estamos hablando de Salomón. Inclusive cuando Salomón pone el Arca del Pacto, ya vemos que los tres elementos que inicialmente fueron incluidos ahí, ya estos elementos ya no están, ya no son parte del desarrollo de lo que corresponde a la historia, ¿no? Vemos ya que es diferente cuando Salomón pone el arca en el nuevo templo que fue construido en el monte de Moriah. Pero esto solo es una referencia, ya lo hemos hablado antes, para ir tomando en cuenta que ya no tenemos más mención de dónde está el arca, y posteriormente nos vamos a dar cuenta que efectivamente el arca ha desaparecido, ¿no? De la historia bíblica, y no sabemos después dónde la podemos encontrar, dónde la podemos ver, ¿no? Y hasta el día de hoy se desconoce qué pasó con el arca. Bueno, eso es solamente para hacer una acotación de lo que hemos visto, para seguir, ¿no? Y de tiempo en tiempo vamos a ir viendo cómo a través de los años que están pasando, aún así no se tiene una referencia. Bueno, continuamos entonces. Ahora sí los invito a que vayamos al capítulo 18, versículo 1. El capítulo 18 dice: Elías regresa a ver a Acab. Recuerden que estamos en esta historia y tenemos que Acab es uno de los peores reyes que ha habido hasta el momento. La historia va reconociendo que su papá fue malo, Omri, pero sin embargo
Acab superó la maldad de su padre, o sea, la desviación, la adoración a dioses paganos, a dioses totalmente que no eran el Dios de Israel, sacrificios que no correspondían, sacrificios hasta humanos hubo ellos practican con estos dioses paganos. Y no solo eso, sino que también construyen altares, ¿no? Y todas estas cosas que él hace, aparte de orientar al pueblo del reino de Israel a que haga una mala elección y se desvíe de los caminos de Dios. Sin embargo, este profeta Elías, y hay que ponerlo bien claro, este profeta Elías vive en el área de lo que es el reino de Israel. Él es natural de Galaad, dice la palabra, o sea, del área que corresponde. O sea, dentro de esta área donde hay un pueblo desviado, donde hay un rey malo, un rey que no hace lo bueno ante los ojos de Jehová, hay hombres, y lo vamos a ver también ahora en la descripción de la historia, que hay hombres como Elías, y vamos a ver después, y vamos a ver a Abdías, otro de los hombres que son conforme a la voluntad de Dios y que aún pese a vivir rodeado de las circunstancias negativas, ellos no se desvían. Eso nos tiene bien claro que la persona que realmente quiere seguir a Dios no lo rodean las circunstancias, porque lo que manda a seguir a Dios no son las circunstancias ni los ambientes que nos rodean, sino el corazón con el cual nos acercamos a Dios y la voluntad y el deseo con el cual hemos decidido servirle a Dios. Y es así como que diríamos que es la primera lección que nos muestra no solo Elías, sino Abdías, porque Abdías no es un profeta, no es un hombre de Dios, es simplemente un poblador respetuoso de las cosas, temeroso de las cosas de Dios, ¿no? Ahora sí, empezamos en el capítulo 18. Dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá y el hambre era grave en Samaria. Recuerden Samaria, la ciudad que fundó Omri y que la hizo capital prácticamente de lo que es el reino de Israel. Es una ciudad nueva, ¿no? Ahora estamos ya hablando de lo que es acá en Samaria. Y el hambre era grave en Samaria, y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, y aquí es donde voy. No solamente vivir rodeado de las circunstancias, sino también nos damos cuenta que está dentro de lo que vendría a ser el palacio, o sea, dentro de lo que vendría a ser la corrupción, el desvío, la mala actitud, la mala acción de lo que correspondía a Acab. Sin embargo, este hombre no se dejó contaminar, porque bien claro dice la palabra que la contaminación no viene de afuera, sino sale del corazón. Entonces dice, Abdías era de gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Aquí también tenemos entrando a esta figura de Jezabel como una mujer despiadada, una mujer que persigue las cosas de Dios. La idea de la mujer, ¿no? Desde el punto de vista espiritual, ¿no? Del enemigo, es quitarle la adoración a Dios. Por eso es que persigue y mataba a los profetas, ¿no? Y este mayordomo, que por su posición de una u otra manera, de repente tenía conocimiento de lo que sucedía o iba a suceder, entonces se adelantaba y podía ayudar a estos profetas que vemos que eran en gran cantidad, ¿no? Hablamos acá de 2 grupos de 50 que los escondió en diferentes cuevas y los sustentó. Entonces así nos vamos dando cuenta cómo en escena entró Acab, cómo en escena entró Elías y cómo entra Jezabel. De Jezabel tampoco tenemos mayor historia ni referencia anterior, solo sabemos que es la hija del rey de Sidón, ¿no? Y que adora a Baales. Baales decimos porque Baal es un dios representativo en diferentes formas, y lo vamos a ir viendo cuando ellos hablan de Baal en diferentes formas. Lo incluyo, por eso es que más adelante cuando estudiemos lo que vendría a ser el acto de Elías cuando hace desafiante al dios de Baal y le pide que pongan esta ofrenda para que caiga un rayo. ¿Por qué? Porque Baal también está asociado con lo que es los rayos, ¿no? Entonces con lo que es la lluvia. Por eso es que hacen esta escena. Elías hace este desafío para ver quién era el verdaderamente Dios, y lo vamos a ir viendo más adelante. Dijo
Pues Acab, Abdías, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no os quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Sabemos que vive en ese momento Israel en un tiempo de sequía muy grande. ¿Recuerdan ustedes la viuda de Sarepta? Como ahí él se queda 3 años con la viuda de Sarepta teniendo pan, ¿no? Y teniendo bebida, comida, que Dios proveyó diariamente. No le da lo que correspondería a una sola manera de surtirse, o no lo abastece a él en un solo acto ni en dos, sino todos los días él tenía la bendición y el milagro de Dios, que había suficiente pan y suficiente aceite para cocinar, preparar y poder beber también. Lo mismo con el agua, ¿no? También él es proveído todo este alimento a esta viuda durante todo este tiempo. Y lo vemos aquí. Ahora ya Dios le pide a este profeta que salga para que se muestre acá, y seguimos leyendo. Dice, y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve y di a tu amo: aquí está Elías. Pero él dijo: ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Por eso aquí nos vamos a dar cuenta, primero haciendo recordar de que la inclinación ante un hombre no es la manera de adoración, es la costumbre del tiempo para dar un signo de respeto. Es como podríamos decir el día de hoy: me encuentro con alguien de respeto y le extiendo la mano o lo saludo de manera muy ceremoniosa. Eso es lo que significa inclinarse ante el profeta, debido a su cargo, a su reconocimiento, a su honra que tiene por ser el hombre de Dios. El Abdías, el mayordomo de Acab, se inclina en reconocimiento a su investidura como hombre de Dios. No es una adoración, no es una veneración, no es nada que tenga que ver o asociado con adorar hombres. Y eso hay que aclararlo para evitar después mayores confusiones. Hay personas que leen separadamente y no han captado cómo es la vida o la época, ¿no?, los usos y costumbres de ese tiempo, y a veces tomamos malas interpretaciones. Pero por eso aclaramos esto. Seguimos. Dice versículo 8, y él respondió: yo soy, ve y di a tu amo: aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Y vive Jehová. ¿Y por qué dice él esta parte? Él dice esta parte porque realmente Acab está tratando de encontrar a Elías, pero para matarlo, obviamente, porque no solamente, y lo vamos a ver más adelante, lo está persiguiendo para matarlo, sino lo está culpando de que todos los problemas que suceden en Israel, como la sequía, la falta de alimento, la falta de agua, todo corresponde a él. Sin embargo, vamos a ver cómo Elías le responde después. Seguimos. Dice versículo 11, dice: y ahora tú dices: ve, di a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: ve y di a tu amo: aquí está Elías, para que él me mate. O en otras palabras, decir: pero si yo estoy escondiéndolos, ¿cómo voy a decirle aquí está? ¿No? Como que era incomprensible para él. Sin embargo, como Elías estaba siguiendo una disposición de Dios, le responde esto para darle tranquilidad y decirle: y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. O sea, le afirmó en nombre de Dios que realmente él no iba a escapar, o sea, iba a estar en el lugar donde le dijera que iba a estar. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre.
dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte de Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. O sea, en otras palabras, le está diciendo, tráeme al pueblo, o sea, al pueblo de Israel, a todo el pueblo de Israel. Se supone que estamos hablando de la región o de la mayor cantidad de gente del pueblo de Israel. Y también tráeme a los profetas Baales con los cuales tú comes, o sea, compartes en tu palacio con tu mujer Jezabel. Entonces aquí vemos aquí que hay tres grupos de personas, ¿no? El pueblo, los profetas paganos, que son los profetas de Baal, ¿no? El rey Acab y Elías. Vemos toda esta figura en este escenario con el cual estamos desplazando en este momento. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. O sea, Elías confrontó al pueblo diciéndole, ¿hasta cuándo van a estar en la disyuntiva de elegir o al Dios verdadero o al Dios pagano de Baal? Entonces dijo, y el pueblo se quedó quieto, calmado, porque había sido mal orientado por acá. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres, ya sabemos, y de Acera otros 400, ¿no? Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. En otras palabras, hubo un desafío para el Dios de Baal por parte de Elías para hacer una demostración física, una demostración real a lo que vendría a ser el Dios de Israel. Por eso es que él hace esta combinación para poder sacar de esa duda que había caído el pueblo producto de la mala orientación del rey y devolverlo nuevamente a los caminos de Dios. Esa es la real intención por la cual sucede todo este evento. Seguimos. Versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. En otras palabras, Elías le está diciendo, ustedes son 450 y 400 de Acera. 450 Baal y 400 de Acera. Entonces, como ustedes son muchos, invoquen ustedes primero a su Dios para que un rayo caiga sobre esa ofrenda que han puesto y la encienda, ¿no? Y yo, que soy solo, voy a hacer después de ustedes, cuando ustedes logren su objetivo. Y entonces vamos a ver aquí cómo realmente, nos vamos a dar cuenta cómo realmente esto comienza a suceder y no hay ningún tipo de respuesta. Y dice, y ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que había hecho. Yo quiero que ustedes pongan atención porque la manera en que se desarrollan estos Baales saltan, gritan, se extreman sus emociones, ¿no? Para tratar de motivar. Y vean ustedes la reacción de Elías, cómo Elías responde, ¿no? Cómo Elías evalúa esto y lo hace ver para que el pueblo se dé cuenta qué es lo que está pasando. Dice, versículo 27, dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz porque Dios quizá está meditando, o sea, quizás está ocupado, quizás está haciendo algo, quizás, quién sabe, ¿no? Todo esto es en una manera sarcástica el que está diciendo, no es que le esté diciendo, sí, está meditando tu Dios, sino se está burlando, es sarcástico y le dice, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme. Y hay que despertarle, o sea, hay que hacer bastante bulla, bastante
sonido, bastantes saltos, gritos y todas las cosas que ellos hacían para despertarlo y motivar su intervención. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. O sea, ellos se cortaban, en esos rituales ellos se cortaban inclusive. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. ¿Y por qué dice? Porque sabemos que realmente está escrito en los Salmos, y cuando lleguemos ahí, que como dice bien claro Salomón, cuando escribió estos salmos, dice, ¿no? Adoran dioses que tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan, pies y no andan, manos y no hacen. Entonces sabemos que son de diferentes materiales, que pueden ser de yeso, de piedra, de madera, y a eso se está refiriendo realmente aquí cuando ya estamos hablando. Podríamos, haciendo esta connotación, podríamos ver que entonces dijo acá en el 29, dice, pasó el mediodía y no hubo nadie quien respondiese ni quien escuchase. O sea, tienen orejas y no oyen, ¿no? Todo esto está referido en una comparación, por hacerlo así, con lo que vendría a ser lo que Salomón escribió. Entonces Elías, quien conoce la palabra, ¿no? Entonces hace esta mención, hace esta comparación y dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, o sea, lo rodeó a Elías. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. O sea, él no hizo uno nuevo, sino el que habían destruido, que había estado antes, lo arregló. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. O sea, diseñó un lugar en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupiera 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. O sea, humedeció lo que vendría a ser la leña, la madera. Ustedes saben que algo húmedo no se prende, no prende fuego sobre algo húmedo. Y también la carne. Y dijo, hacedlo otra vez. O sea, lo hicieron una vez y otra vez, y lo hicieron por tercera vez. Y dijo, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. O sea, durante 3 veces hace rociar agua sobre la madera, sobre la carne y sobre la zanja que habían abierto, que habían llenado de grano, también se llenó el agua. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme a Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Ese fue la real intención. Y ustedes observan que Elías hace exactamente todo lo contrario, para demostrar que a Dios, que la manifestación de Dios, que primero, que el único que puede realizar todas las cosas es el único Dios que realmente existe, que es el Dios de Israel, el Dios a quien seguimos. Número 2, que no necesitamos nosotros hacer bulla, ni cortarnos las venas, ni hacer ningún tipo de frenéticas acciones, porque el Dios escucha al hombre cuando él solamente le dice, respondedme con calma. ¿Por qué? Porque Dios, el Dios de Israel, no solamente nos escucha y no tenemos que levantarle la voz, porque él no está relacionado en razón a la distancia o a todas las burlas que él hace con relación al Dios Baal. Entonces aquí vemos un Elías calmado, un Elías que le hace volver el corazón del pueblo hacia Jehová. ¿Por qué? Porque hace la demostración de que sin hacer todas estas cosas, él con solo pedirlo, el Dios los escucha y los atiende, como pueblo que de ellos son. Dice, y tomando Elías, ¿no?
hizo este altar y dice en el versículo 37, respondedme Jehová, respondedme para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dice, entonces cayó fuego y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja, o sea, la secó. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. No tuvo que estar repitiendo, ni estuvo que estar llamando, ni estuvo que estar haciendo. Lo hizo una vez y sucedió lo que tenía que suceder porque era mandato de Dios que él haga eso. Y él hizo lo que Dios le pidió. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal. ¿A quién le dice? Al pueblo. Porque recuerden que el pueblo ya está de su lado. Para que no escape ninguno, y ellos los prendieron. Y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. O sea, mató a todos los profetas que fueron apresados, no personalmente por Elías, sino por el pueblo, y fueron llevados a este arroyo de Sison. Ahora, Elías ora por lluvia. Sabemos que la sequía vino a raíz de que realmente Acab comenzó a adorar dioses paganos, a hacer todo lo malo ante los ojos de Jehová, y lo hizo y se sucedió por una oración de Elías. No es que Elías trajo la sequía, sino que hizo la oración conforme a lo que la palabra viene dando. Cada vez que hay este desviamiento del pueblo de Dios, hay siempre una sequía. Entonces, ahora, de la misma manera en que lo cortó, lo vuelve a hacerlo Elías. Dice, entonces Elías dijo acá, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decirle, vuelve 7 veces. O sea, ve y mira durante 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Obviamente, si las carreteras son de tierra, entonces si llueve torrencialmente, vamos a tener problemas para el movimiento. Dice, y aconteció que estando en esto, en que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, hubo una gran lluvia, y subiendo acá, ¿no? Dice, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Realmente aquí nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante, y acá dice, en el 44 dice, a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano a un hombre que sube del mar, y le dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Estos carros de los cuales está mencionando son carros que usualmente son jalados por bestias. Entonces, aquí vemos que rápidamente, dice, ellos corren y hasta llegar a lo que vendría a ser el área de Jezreel. El área de Jezreel está asociado con lo que vendría a ser el área del Armagedón. Ese es el área equivalente. Jezreel, o el área que después conocemos como Armagedón, ese es el área que va a suceder, ¿no? Como el monte Meguido. El monte Meguido, el área de Jezreel, todo eso estamos hablando por ese lugar. Entonces ellos regresan, pero Elías va, dice, ciñó sus lomos y corriendo delante de acá, pero ¿con qué iba? La mano de Jehová estuvo sobre Elías. O sea, vemos aquí a un Elías que de una u otra manera nos presenta la palabra como un hombre que en ese momento estaba con una fuerza y una capacidad física, ¿no?, que estaba respaldada por Jehová. Después seguimos, capítulo 19, dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. ¿Cómo nos damos cuenta aquí que realmente Elías, bajo las circunstancias en que había vivido, Dios no solamente hizo un milagro
hizo una acción extraordinaria, sino que además convenció a todo un pueblo. Sin embargo, cuando Jezabel, después de que lo amenaza, él tiene temor y se mueve hacia el área del reino de Judá. Y aquí lo vemos, ¿no? Vamos a continuar. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Siempre vamos a darnos cuenta que realmente no somos hombres y podemos tener ciertos momentos de debilidad, pero Dios siempre va a soportarnos, nos va a ayudar, y dice Él que no nos da ninguna prueba que no podemos soportar y siempre nos dará la salida, y lo vamos a ver como aquí adelante. Pero es necesario ver que aún Elías, siendo un hombre de Dios, siendo un hombre que citaba a Dios y sucedía lo que él le pedía a Dios, sin embargo, aún así el temor siempre lo acompañó también, ¿no? Y eso es algo que Dios nos deja tal vez para que nosotros continuemos siempre dependiendo de Él y no pensemos que ya estamos hechos, ya estamos completos, ya podemos hacer todo porque estamos caminando de la mano de Dios. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Recuerden que ha corrido, ha caminado, se ha desplazado durante todo ese tiempo de lluvia. Ahora viene un ángel y le dice, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. O sea, ya lo levantó un ángel, Dios le mandó un ángel para que lo repusiera, le diera alimento, se recuperara de su estado emocional, y le dijo, bueno, ya estás descansado, alimentado, ahora sí, toca continuar. En otras palabras, ¿quién lo fortaleció a Elías? Elías fue fortalecido por Dios. La figura de que le dio el alimento físico y que un ángel fue a proveerle es una figura representativa de lo que vendría a ser el fortalecimiento. En este caso, Elías, como recuerdan, había corrido delante de él, se había movido hasta Judá después, entonces él se encontraba no solamente cansado, por eso se encontraba un poco deprimido. Cuando lo observamos que él está pidiéndole a Dios que le quite la vida, pero ¿qué es lo que Dios que entiende? Dios, que es quien nos conoce nuestros corazones, Dios sabe que lo que le falta es alimento y descanso para que vuelva a recuperarse. Entonces Él provee a través de un ángel, y Él siempre es quien nos provee, quien nos fortalece. Y aquí vemos que Elías nuevamente es fortalecido por Dios. Espiritualmente es lo mismo. Dios llega a nosotros y con su palabra, con historias como estas, escritas en la palabra de Dios, somos fortalecidos nuevamente para seguir adelante. Continuamos. Dice, versículo 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, donde se dio todo lo que Dios le dio y le entregó la ley de Dios, o la ley de Moisés, ¿no?, a Moisés en aquel monte. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Seguimos. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Yo quiero que aquí nuevamente nosotros pongamos atención, porque lo que Dios nos está queriendo decir
es la manera en que Él se manifiesta. Y Él está diciendo, había un terremoto, había un viento fuerte. O sea, había muchas cosas que podrían parecer que son la manifestación de Dios, pero Dios no se manifestaba ahí. Dios no estaba ahí, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Dios no entra haciendo aspavientos, no entra haciendo alarde de su poder, que es infinito. Muy por el contrario, Dios entró en ese silbido apacible para atender a Elías y manifestarse a Elías, en la calma, en la quietud, no en la explosión, en lo frenético que podríamos parecernos, o gritar, o en los terremotos. Esa no es la manera en que Dios se manifiesta, y lo hace ver en dos oportunidades. Primero, cuando los Baales, cuando los paganos están actuando de esa manera, y él actúa totalmente calmado, y cuando nos hace esta analogía prácticamente de ver de que Dios no está en todos esos eventos. Dios viene en un evento apacible y se manifiesta directamente en razón a lo que corresponde. Y vamos a continuar. Dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro. Elías, el hombre de Dios, identificó que no es en el bullicio, en el movimiento, en el estruendo, sino es en la calma donde Dios se le manifiesta, y él sabe que es Dios. Y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino al desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. O sea, lo manda a designar un rey en Siria, no en Israel. Ya sabemos que la palabra dice que Él es quien pone todas las autoridades en el mundo. No hay autoridad en este mundo que no haya sido designada por Dios, y este es un ejemplo cómo realmente lo envía a este profeta de Israel a designar un rey en Siria, que además era el enemigo. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. O sea, ya le está diciendo, tu tiempo se ha acabado. Entonces, ungirás nuevo rey en Israel, o sea, ya no será más en ese momento Acab, será ya terminará el tiempo de Acab, vendrá un nuevo profeta también con el nuevo rey, ¿no? Y obviamente le está diciendo en ese momento, tu tiempo ha terminado, Elías. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea, en otras palabras, le está diciendo que Él va a conservar a todos aquellos que fueron fieles, a todos aquellos que no pecaron, a todos aquellos que no se desviaron. Pero ya hemos visto que desde el Éxodo dice claramente Dios que nadie pagará por el pecado de otro. Todos pagan por su propio pecado. Nadie es culpable por el pecado de otro. Ni los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. Entonces, ya sabemos que este es el principio que Dios maneja, y aquí vemos cómo hace notar de que hay 7,000 hombres que no doblaron sus rodillas, así como hemos citado el ejemplo de Abdías, este mayordomo, que pese a las circunstancias, pese a haber estado viviendo en el mismo palacio, sirviéndole al rey pagano, acá a este rey que se dedicaba prácticamente, se convirtió en un rey pagano porque se dedicaba a adorar dioses paganos siendo rey de Israel, vemos que también es conservado. Entonces ya nos vamos dando cuenta acá que Dios toma acción contra los que se desviaron. Dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo,
te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo, ve, vuelve, que te he hecho yo. Ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo?, le pregunta. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Quiero que tomen en cuenta este versículo, porque este versículo 21, que es el último versículo de este capítulo 19, nos vamos a dar cuenta que nos está representando para nosotros que nosotros no solamente cuando seguimos a Dios estamos siguiéndolo con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestra mente y con nuestro corazón, sino que además nosotros estamos tomando lo nuestro, porque eso dice acá, tomó un par de bueyes, los mató y con el arado y los bueyes coció la carne, dio al pueblo para que comiesen. Eso significa que él mostró un desprendimiento total de lo que venía haciendo antes. Materialmente actuó, o sea, no solamente lo siguió para recibir la bendición espiritual que iba a ser transmitida a través de Elías, de Dios a través de Elías, sino que también, no, materialmente él se deshizo de todo aquello que lo ataba. ¿Qué es lo que lo ataba a él? Lo ataba a su trabajo en aquel entonces, porque él estaba arando bueyes. ¿Y cómo se deshizo? No solamente se deshizo de la atadura que él tenía, ¿no?, en ese momento, que no era una atadura mala, sino una propia de su propia labor funcional cuando no había sido llamado. Entonces él lo que hizo fue entregarlo al prójimo, porque eso es lo que vemos aquí. Vemos aquí a un Eliseo compartiendo todo lo que es los bueyes y sus arados, ¿no?, usando como leña para compartirlo con el pueblo y ofreciéndole una comida. Entonces no solamente sirvió para que él se deje de tener lo que vendría a ser físicamente lo que estaba haciendo antes, seguirlo espiritualmente a Elías, sino que además sirvió de testimonio, porque el pueblo que se sirvió de esa comida estaba sabiendo que estaban comiendo los bueyes que servían para el arado y habían sido preparados con la leña que era el arado. O sea, se sucede aquí tres cosas: testimonio para el pueblo, desprendimiento material y seguimiento espiritual con Dios. Este es el versículo 21. Tres cosas que Dios hace cuando nosotros somos, por eso cuando venimos a la presencia de Dios, cuando seguimos a Dios, cuando levantamos la mano y decimos, Señor, yo creo en ti, no creo en mi corazón, lo expreso con mi boca y manifestamos con actos nuestra fe. Esto es lo que Él hizo. Él conoció de Dios y tenía fe, creía en Dios. Entonces, como creyó en Dios, no solo lo siguió, sino que ofreció todo lo que tenía al pueblo, como diciendo, yo no regresaré a mi labor anterior, no daré un paso para atrás. Y sirve también de testimonio para el pueblo. ¿Se dan cuenta? Hermanos, amigos, gracias por este tiempo que han dedicado a esta clase. Los invito a que me acompañen el próximo martes a las 8:30 de la noche. Gracias, Dios los bendiga.